Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de enterarse de lo que traigo hoy. Bienvenidos un día más a mi canal, el lugar donde las noticias del mundo del espectáculo turco explotan con más fuerza. Y hoy, prepárense porque vamos a hablar de una pareja que, aunque ya no estén oficialmente juntos, sigue dando de qué hablar y robándose nuestros corazones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, ya ha pasado tiempo desde que Senkalkam terminó, y aún más desde que confirmaron su ruptura. Pero, ¿realmente todo ha terminado entre ellos? ¿Será que Kerem, en lo más profundo de su ser, sigue sintiendo algo especial por Hande? ¿Podría ser que ella sea realmente su alma gemela? Hoy vamos a analizar cada detalle, cada declaración, cada mirada que nos han dado para intentar descifrar el gran enigma. ¿Hay futuro para Hande y Kerem? Así que preparen palomitas, pónganse cómodos, porque este chisme va a estar buenísimo. Y antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse. Si les gustan los dramas turcos, el chisme jugoso y enterarse de todo lo que pasa detrás de las cámaras, este es su lugar. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y ahora sí, vamos al lío. El romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin nació, como todos sabemos, en el set de Senkalkam. La química entre Eda y Serkan era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Y aunque al principio negaron cualquier relación, los rumores eran cada vez más fuertes. Sus miradas cómplices, las fotos que se filtraban de sus viajes juntos. Era evidente que algo más que una simple amistad estaba floreciendo. Finalmente, después de meses de especulaciones, lo confirmaron. Hande y Kerem eran pareja. Y la euforia entre sus fans fue total. Se convirtieron en la pareja del momento, la power couple turca, la envidia de todos. Su amor parecía un cuento de hadas, una historia sacada directamente de la pantalla. Cada aparición pública era un evento, cada foto en redes sociales un tsunami de likes y comentarios. Parecían hechos el uno para el otro. Y es que viéndolos juntos, era imposible no sentir esa conexión especial. Sus personalidades encajaban a la perfección. Hande, la dulce, carismática y talentosa actriz. Kerem, el galán, divertido y con un encanto irresistible. Se complementaban, se apoyaban y se amaban, al menos eso parecía. Sus entrevistas estaban llenas de elogios mutuos, de bromas y de risas. Parecía que habían encontrado el amor verdadero. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, los rumores de crisis empezaron a circular. Ya no se veían juntos en redes sociales, sus apariciones públicas eran cada vez más escasas y sus miradas ya no transmitían la misma chispa de antes. Y lamentablemente los rumores se confirmaron, Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia fue un balde de agua fría para sus fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja que parecía tan enamorada había decidido separarse? Las especulaciones fueron muchas, problemas de agenda, presiones de la fama, incompatibilidad de caracteres. Nadie sabe la verdad, excepto ellos dos. Lo cierto es que de la noche a la mañana, el cuento de hadas se había terminado. Y aquí es donde empieza nuestra investigación. Porque aunque hayan pasado meses desde su ruptura, la llama de la esperanza sigue viva para muchos de sus fans. ¿Por qué? Porque hay ciertos indicios, ciertas señales que nos hacen pensar que Kerem Bürsin, en el fondo, sigue sintiendo algo muy fuerte por Hande Erçel. Para empezar, analicemos las declaraciones de Kerem después de la ruptura. A diferencia de muchas otras celebridades que optan por el silencio o por declaraciones ambiguas, Kerem ha sido bastante abierto al hablar de Hande. Y en sus palabras siempre se ha notado un gran respeto y cariño hacia ella. Nunca ha dicho una mala palabra, nunca la ha criticado. Al contrario, siempre la ha elogiado como persona y como profesional. En una entrevista reciente, por ejemplo, le preguntaron sobre su relación con Hande y respondió: Hande es una persona maravillosa, una actriz talentosa y una gran amiga. Siempre le desearé lo mejor. Unas palabras muy educadas, sí, pero también cargadas de un sentimiento especial. No es una simple respuesta protocolaria, se nota que hay algo más detrás. Además, hay que tener en cuenta que Kerem y Hande siguen manteniendo una relación cordial. Se han visto juntos en eventos públicos, se siguen en redes sociales e incluso se han intercambiado algunos mensajes. Esto demuestra que a pesar de la ruptura, no ha habido una pelea ni un distanciamiento radical entre ellos. Siguen siendo amigos, o al menos conocidos. Y aquí es donde entra en juego la teoría del alma gemela. ¿Podría ser que Hande Erçel sea realmente el alma gemela de Kerem Bürsin? ¿Podría ser que el destino los haya unido para siempre, a pesar de los obstáculos y las dificultades? La idea del alma gemela es muy romántica, lo sé.
Pero hay muchas personas que creen en ella y que consideran que existe una persona especial destinada a estar con nosotros. Una persona que nos complementa, que nos entiende y que nos ama incondicionalmente. Y si analizamos la relación de Ande y Kerem desde esta perspectiva, podemos encontrar muchas similitudes con la descripción de las almas gemelas. Para empezar, la conexión que tenían era innegable. Desde el primer momento en que se conocieron, hubo una química especial entre ellos. Una atracción que no se podía explicar con palabras. Además, sus personalidades encajaban a la perfección. Ande, con su dulzura y su carisma, equilibraba la energía y el sentido del humor de Kerem. Se complementaban, se apoyaban y se hacían reír. Parecían el yin y el yang, dos piezas que encajaban a la perfección. Y lo más importante de todo, se amaban. Se amaban con pasión, con intensidad y con sinceridad. Su amor era visible en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. Parecía que habían encontrado a la persona que estaban buscando. Pero si todo era tan perfecto, ¿por qué se separaron? Aquí es donde entran en juego los factores externos. La fama, la presión mediática, las agendas apretadas. Todo esto puede influir negativamente en una relación, por muy fuerte que sea. Es posible que Ande y Kerem se hayan sentido abrumados por la atención constante de los medios y de sus fans. Es posible que hayan tenido dificultades para compaginar sus carreras profesionales con su vida personal. Es posible que hayan tenido diferencias irreconciliables que los hayan llevado a tomar la difícil decisión de separarse. Pero a pesar de todo esto, la llama del amor podría seguir viva. Es posible que Kerem, en lo más profundo de su ser, siga sintiendo algo especial por Ande. Es posible que se dé cuenta de que ella es la persona con la que quiere pasar el resto de su vida. Y aquí es donde entra en juego la esperanza. ¿Podría haber una reconciliación en el futuro? ¿Podría ser que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? La respuesta, lamentablemente, no la tengo. Solo el tiempo lo dirá. Pero si realmente son almas gemelas, es posible que el destino los vuelva a unir. Es posible que el amor verdadero prevalezca sobre todos los obstáculos y las dificultades. Y es que el amor verdadero nunca muere. Puede que se debilite, que se esconda, pero siempre permanece latente. Y cuando llega el momento adecuado, vuelve a florecer con más fuerza que nunca. Así que, mis chismosos, no perdamos la esperanza. Sigamos apoyando a Ande y a Kerem, tanto individualmente como juntos. Sigamos creyendo en el amor verdadero. Y quién sabe, quizás algún día volvamos a verlos juntos, felices y enamorados. Además, no podemos ignorar las sutiles pistas que Kerem ha dejado en redes sociales, especialmente en Instagram. A veces comparte canciones de amor que parecen ir dirigidas a alguien especial. Otras veces publica fotos o frases que nos recuerdan momentos que vivió con Ande. ¿Será una forma de decirle que todavía la piensa? ¿Será una manera de mantener viva la llama de la esperanza? Por ejemplo, hace poco publicó una foto en la que aparecía mirando al cielo estrellado. La foto iba acompañada de una frase que decía: a veces, solo necesitas mirar hacia arriba y recordar que todo estará bien. Muchos fans interpretaron esta frase como un mensaje para Ande, como una forma de decirle que él sigue ahí para ella, pase lo que pase. También es importante tener en cuenta que Kerem siempre ha sido un hombre muy reservado en cuanto a su vida personal. No suele hablar mucho de sus relaciones ni de sus sentimientos. Por eso, cada vez que hace alguna declaración sobre Ande, es muy significativo. Nos da una pequeña ventana a su corazón, nos permite vislumbrar lo que realmente siente por ella. Y lo que vemos a través de esa ventana es un gran cariño, un gran respeto y una gran admiración. Kerem admira a Ande como persona, como actriz y como mujer. La valora por su talento, por su inteligencia y por su bondad. Y aunque ya no estén juntos, sigue preocupándose por ella y deseándole lo mejor. Además, hay que recordar que Kerem y Ande compartieron momentos muy importantes juntos. No solo trabajaron juntos en Senkalkam, sino que también viajaron juntos, conocieron a sus familias y vivieron experiencias inolvidables. Todos estos recuerdos quedan grabados en el corazón y es muy difícil olvidarlos. Es posible que Kerem todavía recuerde con cariño esos momentos y que los valore como algo muy especial. Es posible que se dé cuenta de que Ande fue una persona muy importante en su vida y que la echa de menos. Y aunque el futuro es incierto, la esperanza de una reconciliación sigue viva. Quizás con el tiempo Kerem y Ande se den cuenta de que están destinados a estar juntos y decidan darse una segunda oportunidad. Quizás el amor verdadero prevalezca sobre todos los obstáculos y las dificultades. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto sigamos apoyando a Ande y a Kerem y sigamos creyendo en el amor verdadero. Porque como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y si hay cenizas, siempre hay la posibilidad de que el fuego vuelva a encenderse.
Así que mantengamos la llama de la esperanza encendida y esperemos lo mejor. Quizás algún día volvamos a ver a Andy y a Kerem juntos, felices y enamorados. Y si eso sucede, seremos los primeros en celebrarlo. Y no nos olvidemos de algo muy importante, el cariño y el apoyo de los fans. Los fans de Andy y Kerem son una comunidad muy unida y muy apasionada. Siempre han apoyado su relación y siempre han creído en su amor. Incluso después de la ruptura, los fans siguen enviándoles mensajes de apoyo y de ánimo. Les dicen que los quieren, que los admiran y que esperan que algún día vuelvan a estar juntos. Este cariño y este apoyo son muy importantes para Andy y para Kerem. Les hacen sentir que no están solos y les dan fuerzas para seguir adelante. Así que sigamos mostrándoles nuestro cariño y nuestro apoyo. Sigamos enviándoles mensajes positivos y sigamos creyendo en su amor. Quizás con nuestra ayuda podamos contribuir a que la llama de la esperanza siga encendida. Mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de intrigas y esperanzas. Recapitulando, analizamos la relación de Ander Cel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Senkalkapm hasta su dolorosa ruptura. Vimos cómo su amor parecía un cuento de hadas, pero también cómo la fama y la presión pudieron haber influido en su separación. Exploramos la posibilidad de que Kerem siga sintiendo algo especial por Ande basándonos en sus declaraciones, sus acciones y las sutiles pistas que ha dejado en redes sociales. También hablamos de la teoría del alma gemela y de cómo Ande y Kerem podrían encajar en esta descripción. Finalmente reafirmamos la esperanza de una reconciliación y destacamos la importancia del cariño y el apoyo de los fans. La verdad, como siempre, solo la conocen ellos dos, pero nosotros podemos seguir soñando con un final feliz para esta historia de amor. Ahora quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo turco y para chismear un poquito sobre nuestras parejas favoritas. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Ander Cel es el alma gemela de Kerem Bürsin? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿O piensan que su historia ha llegado a su fin? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. También me gustaría saber si les gustaría que hiciera más vídeos sobre Ande y Kerem. ¿Quieren que analicemos sus últimas entrevistas? ¿Quieren que investiguemos sus nuevas relaciones? Díganme que les interesa y yo haré todo lo posible por complacerlos. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y lo más importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y formen parte de esta gran comunidad de chismosos turcos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.